La cara oculta del socialismo explicada con arquetipos comienza así. En un pequeño pueblo del campo americano, un hombre llamado Thomas se despierta sudando frío. Tuvo la misma pesadilla por tercera vez esa semana. En el sueño, está en una cola interminable, esperando pan. A su alrededor había rostros vacíos e inexpresivos, todos vestidos con la misma ropa gris. Cuando finalmente llega su turno, una mano incorpórea le entrega un trozo mohoso. Mira hacia atrás y ve millones de personas idénticas a él, esperando la misma migaja. Thomas se despierta, respira profundamente y se da cuenta de algo inquietante. En el sueño no se sentía enojado, no me sentí triste, no sintió nada, solo aceptación. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti ha sido silenciado? ¿Que una parte profunda de tu alma fue adormecida por una dulce promesa, por una idea que parecía demasiado buena para cuestionarla? Thomas era profesor de historia en una universidad local. Pasó años enseñando sobre sistemas políticos, revoluciones, movimientos sociales, pero nunca había entendido realmente lo que sucedía dentro de las personas cuando un sistema prometía igualdad absoluta, seguridad total y protección contra todo sufrimiento. Hasta que algo cambió. 3 meses antes de esa pesadilla, Thomas asistió a una reunión comunitaria organizada por un grupo llamado Nova Aurora. Hablaron apasionadamente sobre justicia social, redistribución y poner fin a las desigualdades. Las palabras fueron hermosas, las intenciones parecían puras, y Thomas, como tantos otros, sintió un calor en el pecho, el sentimiento de pertenecer a algo más grande, de estar en el lado correcto de la historia. Pero entonces algo extraño empezó a suceder. La semana siguiente a la reunión, Thomas notó que las conversaciones en la universidad habían cambiado. Los colegas que antes debatían abiertamente sobre política, filosofía y economía, ahora hablaban en voz baja y miraban a su alrededor antes de expresar cualquier opinión. Algunos profesores empezaron a evitar ciertos temas en clase. Un día durante el recreo, Thomas estaba tomando un café con su colega Elena, una brillante e irreverente profesora de filosofía. Ella siempre tuvo opiniones firmes y nunca tuvo miedo de expresarla. ¿Has notado lo diferentes que son las cosas?, susurró Elena, revolviendo nerviosamente su taza. ¿Qué tan diferente?, preguntó Thomas, genuinamente confundido. La gente tiene miedo de no estar de acuerdo. Ayer cuestioné una de las propuestas del grupo Nova Aurora en una reunión departamental. Nada agresivo, solo una pregunta legítima sobre la viabilidad económica. ¿Sabes lo que pasó? Tomás negó con la cabeza. Silencio, un silencio pesado. Y entonces 3 personas se me acercaron por separado, preocupadas por mi falta de empatía, como si hacer una pregunta fuera un acto de crueldad. Eso molestó profundamente a Thomas, pero todavía no entendía por qué. Lo que Thomas no sabía, y lo que Jung diría si estuviera observando esa escena, es que algo muy antiguo se estaba activando dentro de esa comunidad. No fue solo política, fue una psicología profunda. Fue el despertar de un arquetipo poderoso y peligroso, el arquetipo del salvador colectivo. Este arquetipo ha vivido en el inconsciente colectivo de la humanidad desde el principio. Surge cuando un grupo de personas, cansado de sus luchas individuales, de su dolor e incertidumbre, busca una solución externa que prometa eliminar todo sufrimiento de una vez por todas. Es la fantasía de un regreso al útero materno, donde todo está seguro, todo está provisto y no es necesario tomar decisiones. Salvador colectivo promete cuidar de ti, promete igualdad, promete que nadie se quedará atrás, pero hay un precio oculto. Para que todos sean iguales, todos deben renunciar a algo: la individualidad, la voz única, el derecho a no estar de acuerdo, la libertad de cometer errores y aprender de los propios errores. Thomas empezó a darse cuenta de esto cuando, 2 semanas después, el grupo Nova Aurora anunció una nueva política en la universidad. Todas las clases deben pasar por un comité de revisión para garantizar que el contenido sea inclusivo y equitativo. Parecía razonable, pero había algo entre líneas que le molestaba. Decidió investigar. Thomas descubrió que el comité no solo revisaba el contenido, sino que decidía qué se podía enseñar y qué no. Y las personas que integraban este comité no fueron elegidas. Fueron elegidos por el líder del grupo Nova Aurora, un hombre llamado Marcus. Thomas nunca antes le había prestado mucha atención a Marcus. Era carismático, hablaba bien y siempre con una sonrisa tranquilizadora. Pero ahora, mirando hacia atrás, Thomas se dio cuenta de algo. Marcus nunca respondía preguntas directas, siempre redirigió la conversación, siempre hacía que la persona que interrogaba se sintiera culpable, egoísta, desconectada del bien mayor. Y aquí llega el primer misterio que recorrerá nuestra historia. ¿Quién era realmente Marcus? ¿Y por qué parecía saber exactamente cómo controlar las emociones de quienes lo rodeaban?
Thomas sintió un escalofrío. Necesitaba saber más. Esa noche, Tom regresó a casa y abrió su diario. Escribió: aquí está sucediendo algo que va más allá de la política. Es algo psicológico, algo que toca la parte más primitiva de nosotros, y necesito entenderlo antes de que sea demasiado tarde. No lo sabía, pero estaba a punto de embarcarse en un viaje que revelaría no solo el lado oculto de un sistema político, sino también el lado oculto de su propia psique. Si sientes que esta historia toca algo muy dentro de ti, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene a continuación te sorprenderá y quizás también te asuste un poco. Thomas pasó los siguientes días observando. No habló de sus sospechas con nadie, ni siquiera con Elena. Había algo en el aire, una tensión invisible que convertía a los amigos en justicieros. Comenzó a notar patrones. Cada vez que alguien cuestionaba una decisión de Nova Aurora, rápidamente aparecían otras personas para corregir, educar y realinear el pensamiento desviado. No fue agresivo, él fue amable, casi maternal, y eso lo perturbó aún más. Una tarde, Tomás decidió ir a la biblioteca municipal. Quería comprender la historia del movimiento, sus orígenes, quién estaba detrás. Lo que encontró fue sorprendente. Nova Aurora no era un grupo local. Era una franquicia. Había células idénticas en decenas de ciudades de todo el país, todas siguiendo el mismo manual, usando las mismas frases, proponiendo las mismas políticas, y en cada ciudad había un marco. A veces era una mujer llamada Sara o un hombre llamado David, pero el papel era siempre el mismo. El líder carismático que nunca imponía, solo sugería, quien nunca ordenó, solo guió. Thomas sintió que se le daba un vuelco el estómago. Se enfrentaba a Suras o algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero lo que realmente le dejó sin aliento fue descubrir quién financiaba todo. No eran trabajadores comunes y corrientes. No eran personas que luchaban por la justicia. Eran fundaciones de miles de millones de dólares, corporaciones internacionales, personas que tenían más dinero que la mayoría de los países. Y aquí viene el segundo misterio de nuestra historia. ¿Por qué los más ricos del mundo financiarían un movimiento que prometía acabar con la riqueza? Mientras Thomas procesaba esta información, algo sucedió en la universidad que cambiaría todo. Elena desapareció. No literalmente. Ella todavía estaba allí, físicamente, pero algo dentro de ella se había oscurecido. Thomas la encontró en el pasillo una mañana y trató de hablar. «Buenos días, Elena. ¿Cómo estás?» Ella sonrió, pero era una sonrisa vacía. «Estoy bien, Tomás. Estoy realmente bien. Antes me di cuenta de que estaba siendo egoísta. Estaba poniendo mis opiniones personales por encima del bien colectivo. Pero ahora lo entiendo. Ahora veo claramente». Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa no era Elena, era un caparazón. Intentó insistir. «Elena, ¿qué pasó? Siempre fuiste la persona más crítica que conocí. Cuestionaste todo». Ella lo miró con expresión serena, casi beatífica. «El cuestionamiento es una forma de resistencia al progreso, Thomas. Necesitamos confiar. Necesitamos rendirnos al proceso». Y luego se alejó, dejando a Thomas solo en el pasillo, con un terror creciente en el pecho. Esa noche, Thomas no pudo dormir. Seguía pensando en Elena, en cómo alguien tan fuerte, tan intelectualmente independiente, podía cambiar tan radicalmente en cuestión de semanas. Y entonces recordó algo que había estudiado años atrás, en clases de psicología. Jung habló de un fenómeno llamado posesión arquetípica. Ocurre cuando un arquetipo del inconsciente colectivo se vuelve tan dominante que la personalidad individual desaparece. La persona deja de ser ella misma y se convierte en portavoz del arquetipo. Elena no solo estaba de acuerdo con New Dawn, estaba poseída por el arquetipo del salvador colectivo. Su identidad individual había sido absorbida por la promesa de pertenencia total, de seguridad absoluta, de un mundo sin conflictos. Y lo más aterrador, parecía feliz, realmente feliz, como alguien que finalmente encontró la paz después de años de lucha interna. Entonces Thomas se dio cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más profundo que la política o la ideología. Estaba luchando contra la propia psique humana, contra el deseo ancestral de ser cuidado, de no tener que cargar con el peso de la libertad individual. Jung llamó a esto un retorno a la participación mística, un estado primitivo donde el individuo no se distingue del colectivo, donde no existe un yo, solo nosotros. Es reconfortante, es seductor y es profundamente peligroso. Al día siguiente, Thomas fue convocado a una reunión con el decano. Cuando entró en la sala, vio a Marcus sentado al lado del decano, con esa sonrisa tranquilizadora. «Thomas, gracias por venir», comenzó el decano, claramente incómodo. «Hemos recibido algunas inquietudes sobre tus clases. Algunos estudiantes sintieron que se estaban promoviendo narrativas que podrían ser perjudiciales para la comunidad». Marcus se inclinó hacia adelante. Su voz era tan suave como la miel. «Thomas, valoramos tu contribución. Realmente lo valoramos. Pero entiende, estamos tratando de construir algo hermoso aquí, algo justo. Y para que esto funcione, todos deben estar alineados. ¿Lo entiendes, no?»
Thomas sintió que su ira aumentaba, pero él lo controló. Sabía que mostrar emociones sería usado en su contra. ¿Alineado con qué? Exactamente. ¿Con la verdad? ¿Con la historia? ¿O con una narrativa específica que tú elegiste? Marcus suspiró, como si estuviera tratando con un niño testarudo. Mira, Thomas, esta necesidad tuya de ser un intelectual rebelde, de cuestionarlo todo, proviene de un lugar de ego herido, de alguien que necesita sentirse especial, superior. Pero aquí, en Nova Aurora, nadie es superior. Todos somos iguales, y cuando te entregues a ello, sentirás una paz que nunca imaginaste posible. Esas palabras golpearon a Thomas como un puñetazo, no por crueldad, sino por precisión psicológica. Marcus sabía exactamente dónde tocar. Estaba usando técnicas que Thomas reconoció en estudios sobre manipulación y control mental. Descalificar la crítica como una patología personal, prometiendo paz a cambio de sumisión. Transformar la individualidad en egoísmo. Fue brillante y fue aterrador. Thomas salió de esa reunión sabiendo que tenía que tomar una decisión. Podría rendirse, como Helena. Podría aceptar la paz que surge de la no resistencia, o podría pelear, pero luchar significaba estar solo, significaba ser visto como el problema, como el egoísta, como enemigo del bien común. Y aquí llega el momento de fuerte emoción en este bloque. Tomás sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, no por tristeza, sino por rabia impotente. Ira al ver a gente buena convertida en autómatas sonrientes. Ira al darme cuenta que ya no importaba la verdad, solo unirse al grupo. Caminó por el campus, observando los rostros a su alrededor. Todos parecían muy felices, así que en paz. Y se preguntó, ¿estaría loco? ¿Fue él quien se equivocó? Quizás sería mejor simplemente rendirse. Simplemente deja de pensar, solo acepta. Pero entonces algo dentro de él, algo profundo y antiguo, gritó, no. No es eso, esto no es paz, es ausencia, es la muerte del alma disfrazada de armonía. Thomas llegó a casa e hizo algo que no había hecho en años. Él oró, no a un Dios específico, sino a lo más profundo de ti mismo, por lo que Jung llamó el yo, el centro de la psique que conecta el consciente con el inconsciente. Y en ese silencio surgió una certeza. Necesitaba descubrir quién era realmente Marcus, porque algo decía que Marcus no era solo un líder carismático, él era otra cosa, algo que Thomas todavía no podía nombrar. Thomas comenzó su investigación discretamente. No podía confiar en nadie en la universidad, así que buscó ayuda afuera. En el pueblo vecino había un periodista, un hombre llamado Robert, conocido por investigar la corrupción y los movimientos políticos turbios. Thomas organizó una reunión en un café lejano, lejos de miradas familiares. Cuando contó su historia, esperaba escepticismo, pero Robert se limitó a asentir, como si ya supiera todo eso. No eres el primero que me busca, dijo Robert, sacando un sobre grueso de su mochila. Durante los últimos 6 meses, he recibido informes de 12 ciudades diferentes. Siempre el mismo patrón. Surge un grupo que promete igualdad y justicia. Un líder carismático aparece de la nada. En apenas unas semanas, comunidades enteras cambian. Las personas críticas se vuelven obedientes. Los disidentes desaparecen. No físicamente, sino psicológicamente. Y cuando intentas rastrear los orígenes del movimiento, solo encuentras capas y capas de organizaciones fantasma. Robert extendió documentos sobre la mesa, fotos, registros financieros, transcripciones de reuniones. Thomas reconoció algunas caras, profesores de otras universidades, políticos locales, empresarios, todo conectado a Nova Aurora. Pero lo que llamó su atención fue una foto vieja y descolorida, un grupo de hombres en un elegante salón de baile, hace décadas, y en el centro, más joven pero inconfundible, estaba Marcus. Esto fue tomado hace 30 años, explicó Robert. Marcus no es su verdadero nombre. Por supuesto, ha utilizado al menos 5 identidades diferentes. Siempre el mismo papel, siempre el mismo resultado. Aparece en una comunidad, planta las semillas de lo que llama el nuevo orden colectivo y, cuando la transformación es completa, desaparece. Otro líder asume el mando, y Marcus va al siguiente pueblo. Thomas sintió el suelo colapsar bajo sus pies. ¿30 años? ¿Cuántas comunidades ha transformado? ¿Cuántas personas han perdido ya sus identidades individuales? Y aquí viene el tercer misterio de la historia. ¿Qué ganó Marcus con esto? ¿Fuerza? ¿Dinero? ¿O había algo más profundo? ¿Algo que iba más allá de los motivos racionales? Robert se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Thomas, estudias psicología, ¿verdad? Entonces entenderás lo que voy a decir. Marcus no es un simple manipulador. Es lo que Jung llamaría un hombre poseído por la sombra colectiva. No solo está usando el arquetipo del Salvador, se convirtió en el arquetipo. Su identidad personal ha sido comprometida, tragado letalmente. Ya no tiene un ego individual. Él es solo un instrumento de algo más grande, algo que vive en el inconsciente colectivo de la humanidad. Thomas sabía que Robert tenía razón. Había leído sobre casos como este. Personas que se identifican tan completamente con un rol arquetípico
que dejan de ser humanos en el sentido ordinario. Hitler fue uno de ellos. Stalin fue otro. No eran solo malos hombres. Eran canales de fuerzas psíquicas ancestrales, fuerzas que la humanidad siempre ha llevado. El deseo de sumisión, el miedo a la libertad, la fantasía de un líder que resolverá todos los problemas. Pero hay algo que todavía no entiendo, dijo Thomas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este movimiento está creciendo tan rápidamente exactamente en este momento de la historia? Robert sonrió con tristeza. Porque el mundo está cansado, Thomas. La gente está cansada de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de vivir con incertidumbre. La libertad pesa, requiere fuerza. Y cuando una sociedad se cansa demasiado, empieza a buscar un padre, un salvador, alguien que dice, descansa, yo me encargo de todo. Y en ese momento aparecen hombres como Marcus, no por conspiración, sino por resonancia. Sienten el llamado del inconsciente colectivo y responden a él. Thomas regresó a casa con la cabeza dando vueltas. Tenía información ahora, evidencia. Pero ¿qué podrías hacer con ellos? Si exponía a Marcus públicamente, lo acusarían de conspiración, de paranoia y de estar en contra del bien común. Peor aún, la gente no quería saber la verdad. Querían creer la promesa. Querían la paz que proviene de la sumisión. Estaba solo, completamente solo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Era un viernes por la noche cuando Thomas escuchó un golpe en la puerta. La abrió con cautela y encontró a Elena parada allí. Pero no era la Elena vacía que había visto los últimos días. Había lágrimas en sus ojos. Había vida. Tomás, necesito hablar contigo, por favor. Él la dejó entrar, todavía sospechando. Elena se sentó, temblando. Lo fingí, dijo, con la voz quebrada. Después de esa conversación en el pasillo, me di cuenta de que me estabas poniendo a prueba. Y también me di cuenta de que si continuaba resistiéndome abiertamente, realmente me quebrarían. Así que fingí aceptar, fingí ser uno de ellos. Pero por dentro, por dentro yo estaba gritando. Thomas sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo derribó. No estás solo, dijo, y no estoy solo. Elena se secó las lágrimas. Hay más gente, Tomás, gente fingiendo, gente asustada, pero aún consciente. Todavía vivo por dentro. Logré identificar al menos a 5 profesores que simplemente están jugando para sobrevivir. Si podemos organizarnos en secreto, tal vez podamos hacer algo. Y aquí está el primer giro de nuestra historia. Lo que parecía ser una rendición total fue, en realidad, una resistencia secreta. Personas que aprendieron a usar las máscaras del sistema contra el propio sistema. Falsas personas para proteger el verdadero ser. Fue peligroso, fue psicológicamente agotador, pero era la única manera de sobrevivir sin perder el alma. Durante las siguientes semanas, Thomas y Elena comenzaron a reunirse en secreto con otros resistentes. No siempre podían encontrarse en los mismos lugares. No podían usar teléfonos ni correos electrónicos. Todo tenía que ser presencial, discreto, cuidadoso. Eran 7 en total: profesores, bibliotecario, administrador. Todos fingiendo lealtad a Nova Aurora durante el día. Todos preservando su individualidad en secreto. Durante estas reuniones sucedió algo fascinante. Comenzaron a estudiar el fenómeno mismo que estaban experimentando. Como académicos, no pudieron evitar analizar, y se dieron cuenta de algo crucial. Nova Aurora no era socialismo en el sentido económico tradicional. Era algo más antiguo. Era el arquetipo de la gran madre devoradora. La madre que ama tanto a sus hijos que los asfixia. Eso los mantiene eternamente niños. Quien promete encargarse de todo, pero a cambio exige obediencia total y renuncia total a la autonomía. Elena llevó los textos de Jung a las reuniones secretas. Leen en voz baja. La psique colectiva quiere devorar al individuo. Ofrece seguridad, pertenencia, identidad. Pero el precio es la muerte del ego, la muerte de la conciencia individual. Y una vez que eres devorado, ya no existes más tú, solo estamos nosotros. Y no pensamos, no lo cuestionamos, simplemente obedecemos. Thomas entonces se dio cuenta de que no estaba luchando solo contra Marcus o New Dawn. Estaba luchando contra millones de años de evolución psicológica, contra el instinto tribal que dice, pertenecer es más importante que ser, contra el miedo primordial a estar solo, a ser expulsado de la tribu, a tener que afrontar el mundo sin la protección del grupo. Fue una batalla tanto interna como externa. Un día, durante una reunión secreta en el sótano de la biblioteca, el grupo tuvo una intensa discusión. Uno de los maestros, un hombre llamado David, dijo, quizás deberíamos irnos, sal de la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar. Elena la sacudió cabeza. ¿Y dejar que se propague? ¿Dejar que más personas pierdan el alma? No. Necesitamos exponer esto. Thomas intervino. ¿Pero cómo? Si hablamos, seremos destruidos. No físicamente, sino social y psicológicamente. Seremos retratados como enemigos del bien común. Y entonces la bibliotecaria, una mujer silenciosa llamada Sara,
Habló por primera vez. Necesitamos usar su propio lenguaje contra ellos. Necesitamos exponer la contradicción interna del sistema. Demuestre que lo que prometen y lo que cumplen son cosas completamente diferentes. Todos la miraron. ¿Cómo? Sarah sonrió. Marcus dice que todos son iguales, pero él no es el mismo. Él decide, él elige, él controla. Si podemos exponer esta hipocresía fundamental, si podemos hacer que la gente vea que el salvador colectivo es simplemente otra forma de tiranía, tal vez podamos despertarlos. El momento cargado de emoción de este bloqueo llegó cuando Thomas se dio cuenta de algo que lo llenó de una alegría extraña, casi salvaje. No solo estaban resistiendo, estaban evolucionando, estaban aprendiendo a navegar entre dos mundos, manteniendo la conciencia individual mientras operaban dentro del colectivo. Era lo que Jung llamó individuación, el proceso de llegar a ser uno mismo sin aislarse del mundo. Fue doloroso, fue peligroso, pero era la única manera de ser verdaderamente humano. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era la única oportunidad que tenían. Thomas y el grupo de resistentes decidieron que necesitaban infiltrarse en el círculo íntimo de Nova Aurora. Alguien necesitaba acercarse a Marcus y descubrir el verdadero mecanismo detrás de la transformación de las personas. Sarah se ofreció voluntaria. Ella era la menos visible, la menos sospechosa, un bibliotecario tranquilo del que nadie se dio cuenta. Durante 3 semanas, Sarah se convirtió en la discípula más dedicada. Ella se ofreció voluntaria para todo, reuniones organizadas, y poco a poco se empezó a notar. Thomas la veía por los pasillos, siempre sonriendo con esa sonrisa vacía, y cada vez que sus miradas se encontraban, veía un destello de terror detrás de la máscara. Sarah se estaba ahogando en la persona que había creado. Una noche lo logró. Marcus la invitó a una reunión central privada, solo 12 personas. Lo que vio cambiaría todo. La reunión versó sobre psicología aplicada. Marcus capacitó a los miembros en técnicas de manipulación emocional, cómo identificar vulnerabilidades, cómo utilizar la culpa como herramienta, cómo convertir el cuestionamiento en vergüenza. Lo que realmente la sorprendió fue cuando Marcus le explicó la filosofía detrás de todo. La mayor mentira que ha dicho la civilización es que la libertad individual es un bien. La verdad es que la mayoría de la gente no quiere ser libre. La libertad es terror. Les estamos dando lo que siempre han querido. Libertad de la libertad. Sarah sintió náuseas. Había una verdad distorsionada en esas palabras. Pero lo que Marcus estaba haciendo no era ayudar a la gente a trascender su ego. Estaba aplastando el ego. Había una diferencia crucial entre integración y aniquilación. Después de la reunión, Sarah pudo copiar documentos, manuales de formación, listas de nombres, estrategias de expansión. Le pasó todo a Thomas 3 días después. Thomas, no sé cuánto tiempo más podré fingir. Estoy empezando a creer las cosas que digo. Tienes que sacarme de allí. Esa noche, el grupo se reunió por última vez. Lo que vieron fue sistemático. Había cronogramas de implementación, fases de adoctrinamiento, y la lista de próximas ciudades, decenas de ellos. Nova Aurora fue una operación coordinada que se propagó como un virus psicológico por todo el país. La universidad celebraría una gran asamblea la semana siguiente. Marcus sería el orador principal. Thomas propuso confrontarlo públicamente. Expondré los arquetipos que está utilizando. Le pondré nombre a la sombra. Y cuando nombras a la sombra, pierde poder. Era un plan loco. Thomas sería destruido. Pero tal vez algunas personas se despertarían. Elena le tomó la mano. No te dejaré hacer esto solo. Uno por uno. Todos los miembros del grupo se comprometieron. Llegó el día de la asamblea. El auditorio estaba lleno. Marcus subió al escenario y comenzó a hablar con esa voz hipnótica. Estamos construyendo algo hermoso aquí, un lugar donde nadie necesita sentirse solo. Y para que esto funcione, necesitamos confianza. Tomás se puso de pie. Su voz rompió el silencio. Estás mintiendo. El auditorio se volvió para mirar. Marcus sonrió, todavía tranquilo. Tomás, ¿tienes algo que compartir? Tomás caminó por el pasillo central. Sí. Tengo la verdad. Y luego explicó los arquetipos, explicó Salvador colectivo, explicó la gran madre devoradora. Lo que ofrece no es salvación, es disolución, es la muerte del alma individual disfrazada de amor colectivo. El público estaba en absoluto silencio. Algunas caras mostraban confusión, otros ira, pero algunos mostraron reconocimiento. Y aquí está el clímax. Marcus no lo negó. Empezó a llorar. Tienes razón, dijo Marcus, con la voz quebrada, y ya no sé cómo emparejar aire. Me perdí, me convertí en el arquetipo. No soy nadie más,
y estoy tan cansada. El auditorio explotó. El hechizo se había roto. No del todo, pero para algunos, y esos pocos fueron suficientes. En los días posteriores a la asamblea, la universidad entró en un estado de caos silencioso. Algunos profesores y estudiantes simplemente desaparecieron. Otros se quedaron, pero con profunda confusión en los ojos, como personas que despiertan de un largo sueño. Marcus fue visto por última vez saliendo del campus esa misma noche, con una pequeña maleta y los hombros encorvados. Nadie intentó detenerlo. Thomas pasó las siguientes semanas tratando de ayudar a las personas que estaban despertando, pero descubrió algo inquietante. Muchos no querían despertar. Preferían la paz de la ilusión al peso de la realidad. Elena comentó, quizás la mayoría de la gente realmente no quiere ser libre. Tomás negó con la cabeza. No es que no quieran, es solo que no les enseñaron cómo llevar el peso. Sara estaba en terapia. La experiencia había dejado cicatrices. Ahora entiendo por qué funcionan las sectas. Porque en el momento en que dejas de pensar, sientes un inmenso alivio. Tomás la abrazó. Lo sé, pero no estábamos destinados a ser niños para siempre. La universidad poco a poco volvió a la normalidad. Nova Aurora se disolvió, pero Tomás sabía que ese no era el final, porque el arquetipo no muere, él simplemente duerme, y cuando se presentan las condiciones adecuadas, se despierta. Es un ciclo tan antiguo como la propia humanidad, pero algo había cambiado. Tomás vio una conciencia en los ojos de ciertos estudiantes que no había estado allí antes. Elena regresó a sus clases con una nueva profundidad. Ella enseñó sobre el costo de la libertad. David inició un seminario llamado Individuación en la Era Colectiva. Solo se inscribieron 10 estudiantes, pero estos 10 eran diferentes. Una tarde, 3 meses después, Thomas vio un cartel de una nueva reunión, un nuevo grupo, las mismas promesas. Thomas sintió que se le encogía el corazón, pero entonces vio algo debajo. Recuerda a Marcus, siempre pregunta, y había estudiantes discutiendo, debatiendo, todos pensando. Tomás sonrió. Quizás ese fuera el verdadero legado, no la destrucción de Nova Aurora, sino el despertar de algunas mentes. Jung siempre decía que la individuación requiere una inmensa fuerza psicológica, requiere que estés solo cuando todos están juntos. Esa noche, Thomas escribió en su diario, aprendí que el lado oculto del socialismo no está en la economía, está en la psique, en el deseo de volver al útero, pero cuando cedemos ante ello, perdemos el viaje de convertirnos en quienes realmente somos. Marcus no era el villano, fue víctima de su propio arquetipo. El mal rara vez proviene de personas conscientemente malvadas, proviene de personas inconscientes. La sombra solo tiene poder cuando está oculta. Cuando lo nombras, pierde fuerza. Tomás sintió paz, no la paz de la sumisión, pero la tranquilidad de saber quién eres. Era frágil, pero fue real. El cuarto misterio finalmente se reveló. Marcus no buscaba el poder. Intentó escapar de sí mismo. Evita el dolor de la individuación. ¿Y cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros nos escondemos detrás de ideologías? Semanas después, Thomas recibió una carta de Marcus. Gracias por nominarme, por romper el hechizo. Por primera vez en décadas, estoy tratando de encontrarme a mí mismo. Y duele, pero es un verdadero dolor. Es mío. Thomas guardó la carta. El dolor de volverse real. Dejar de ser un papel. Jung dijo que nos iluminamos al hacer consciente la oscuridad. La lección final. Cualquier sistema que prometa resolver todos los problemas mediante una reorganización externa, fracasa porque ignora la realidad interna. Cualquier sistema que intente igualar a todos debe aplastar las diferencias individuales, pero el individualismo extremo también es peligroso. Somos seres relacionales. La cuestión no es elegir entre lo individual y lo colectivo. Se trata de mantener tu individualidad dentro del colectivo. Esto es lo que Jung llamó individuación en relación. Tomás continuó enseñando, Elena continuó cuestionando, Sara continuó recuperándose, y la vida continuó conscientemente. Quizás esta sea la única victoria real, vivir conscientemente. Conoce a tus demonios y elige, cada día, ser tú mismo. Años más tarde, un estudiante preguntaría, ¿es el socialismo inherentemente malo? Thomas respondería, cualquier sistema que prometa poner fin al sufrimiento mediante una reorganización externa está mintiendo, porque el sufrimiento es parte de la condición humana. Es a través de él que crecemos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja en los comentarios qué arquetipo reconociste. Suscríbete al canal si estas ideas te resuenan, porque al final la única firma que importa es la que dices. Elijo ser consciente, elijo ser libre, elijo ser yo.